Hola, este es un video que va a tratar sobre los microorganismos y la manera en que se ubican ellos en la clasificación de los seres vivos. Por eso creo que es importante, antes de continuar, recordar que el creador del sistema para clasificar a los seres vivos fue Carlos Linneo, allá por el año 1700. Él estableció las distintas categorías en cuanto a reinos, familias, clase, orden, familia, género y especie. Entonces, eso es muy importante recordar. A él se lo considera el padre de la clasificación de los seres vivos, como a Charles Darwin se lo ubica como el creador o uno de los creadores de la teoría sobre el origen de las especies por medio de la evolución. Es decir, él fue el que pudo de alguna manera establecer una teoría que nos da la explicación de cómo se originan las distintas especies. A modo de dato curioso, es importante también saber que una especie es un conjunto de seres vivos que son semejantes entre sí, principalmente a nivel genético, no tanto a nivel de su morfología externa, ya que en algunas especies los machos son muy diferentes a las hembras. Pero dentro de las especies, genéticamente hablando, siempre son semejantes entre sí y se reproducen dando origen a descendencia fértil. Es decir, los hijos pueden volver a tener hijos, a lo que no ocurre cuando se cruzan en algunos casos ciertas especies y dan origen a una descendencia estéril, que es el caso de los llamados híbridos. Se han clasificado aproximadamente casi 2 millones de especies, pero se estima que podrían existir muchas más, especialmente en los océanos, en las selvas, etcétera. Entonces estaremos viendo sobre los seres vivos, específicamente sobre los microorganismos y dónde se ubican ellos en la clasificación de los seres vivos a nivel de los 6 reinos de la vida. Tenemos entonces aquí un cuadro comparativo que nos indica que existen 6 grandes reinos. El reino de las arqueas, que son bacterias, el reino de las bacterias propiamente dichas, el reino de los protozoos, el reino de los hongos, el reino de las plantas y el reino de los animales. Y en este cuadro podemos ver quiénes, qué reinos son procariotas, es decir, sus células carecen de núcleo, y qué reinos son eucariotas, es decir, sus células sí poseen un núcleo y en su interior el material genético. Los dos reinos que son procariotas son las arqueas o arqueobacterias y las eubacterias o las bacterias propiamente dichas. Mientras que las células eucariotas son de los protozoos, de los hongos, de las plantas y de los animales. A nivel de la cantidad de células en estas especies, vemos acá que pueden ser algunos reinos unicelulares, algunos reinos pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares, mientras que otros son exclusivamente pluricelulares. Podemos notar que las arqueas, las bacterias y los protozoos son especies exclusivamente unicelulares. En el caso de los hongos, pueden haber hongos unicelulares y hongos pluricelulares. Y en el caso de las plantas y los animales, son exclusivamente pluricelulares. A nivel de su nutrición, podemos notar que las arqueas y las bacterias son autótrofos como también pueden ser heterótrofos. Es decir, pueden producir su propio alimento o pueden tomar el alimento del exterior. A nivel de una información, entre las arqueas y las bacterias existen también algunos que son anaerobios, es decir, no pueden vivir en presencia de oxígeno, mientras que la mayoría de las especies son todas aeróbicas, es decir, necesitando oxígeno para poder vivir. Los protozoos son heterótrofos, es decir, obtienen su alimento del exterior, salvo
las algas unicelulares. Los hongos son heterótrofos, es decir, obtienen el alimento del exterior. Las plantas hacen fotosíntesis, por lo tanto son autótrofas. Y los animales son heterótrofos. Entonces es importante que puedan considerar este cuadro que les permite brindar suficiente información para comparar los distintos reinos. Veamos ahora rápidamente el reino de las arqueas, que voy a leerles lo que dice acá. Son vitales para el funcionamiento normal de los ecosistemas, aunque producen abundante metano, que es un gas invernadero, y este gas invernadero no es muy bueno para un efecto llamado el calentamiento global. Pero son los microorganismos más abundantes del planeta, en especial en los océanos, y se caracterizan por ser extremófilos. ¿Qué significa eso? Que pueden hallarse en hábitats de condiciones extremas, temperaturas muy bajas, temperaturas muy altas, o de situaciones químicas muy extremas como acidez. Se utilizan en biotecnología, ya sea en la industria láctea, ya sea en la minería, como también en la fabricación de medicamentos. Entonces, estas son las arqueas. Las eubacterias pueden ser de cuatro tipos fundamentalmente: los llamados bacilos, los llamados cocos, los llamados espilos, que tienen forma de espiral, y los llamados vibriones, que tienen una pequeña colita, como pueden notar acá en esta microfotografía. Hablemos de las bacterias y comenzamos por la importancia que radica en que ayudan a digerir los alimentos, especialmente de nosotros, los seres humanos, en este caso a nivel de la importancia, y esto se conoce con el nombre de conforman la microbiota intestinal. Los seres humanos no podemos vivir sin estas bacterias. También se hallan bacterias en el suelo, se las utiliza en la biotecnología para fabricar alimentos por fermentación y otras utilidades que tienen en la biotecnología. También son consideradas patógenas, es decir, causan enfermedades como la sífilis, la gonorrea, conjuntivitis, bronquitis, faringitis, meningitis, gastroenteritis, neumonía, caries, tétanos, cólera, lepra, salmonela, tuberculosis, entre otras varias enfermedades. Y se las combaten con antibióticos. Entonces, estas son las llamadas eubacterias. Luego tenemos a los protozoarios. Los protozoarios, que existen en cuatro grandes tipos. Los llamados rizópodos, que acá pueden observar ustedes en este video la manera en que se desplazan emitiendo falsos pies o pseudópodos. Vamos a ver otro tipo de protozoos, que son los ciliados, que acá pueden ver ustedes que poseen pequeños pelitos alrededor de su cuerpo, que se conoce con el nombre de cilios, y les permite el movimiento. Y también vamos a ver a los flagelados, que se desplazan por medio de una extremidad conocida como flagelo, o es una diferenciación de su membrana, que le permite de esta manera eh, desplazarse en el medio líquido. Y luego tenemos a los esporozoos, que no presentan movimiento y se hallan presentes en la sangre en muchos casos, como causando enfermedades. Entonces los protozoarios pueden ser los rizópodos, los ciliados, los flagelados y los esporozoos. ¿Cuál es la importancia de los protozoos? Fundamentalmente forman parte del suelo y de ecosistemas acuáticos, pero a la vez causan enfermedades como la amebiasis, la disentería, la toxoplasmosis, la enfermedad del sueño o C, el mal de Chagas,
la leishmaniasis, la malaria o paludismo transmitido por el mosquito y también la giardiasis, que es una forma de parásito intestinal. Entonces, de esta manera podemos ver a los protozoos. Finalmente, vamos a ver a los hongos unicelulares, que en este caso se conocen con el nombre de las levaduras. Y las levaduras son importantes fundamentalmente para la fabricación de pan. Acá podemos ver nosotros la manera en que la levadura de fresca es utilizada por las personas que elaboran pan. ¿Cuál es la importancia de los hongos unicelulares? Gracias a las levaduras se elaboran pan, vino, cerveza, quesos, penicilina. Algunos hongos son comestibles, como las trufas, champiñones, el shiitake, o causan enfermedades como la candidiasis, la tiña, entre otras enfermedades. Se combaten con antimicóticos. A modo de información, algunos son venenosos y otros son inclusive alucinógenos. En fin, estos son los llamados microorganismos y espero que esta videoclase pueda servirles para el aprendizaje de los seres vivos. Muchísimas gracias y hasta la próxima videoclase.